Entonces, hola nuevamente. Estamos en la última sesión de este módulo acelerado de reconocimiento visual con Deep Learning y estamos viendo diversas tareas relacionadas con el reconocimiento visual. Partimos viendo los temas de arquitectura, de backbone, de las redes convolucionales, cómo es que se estructuran, para resolver problemas como clasificación. Luego vimos búsquedas por similitud, ¿no? Recuperación basada en contenido de imágenes. De hecho, comentarles que seguramente ustedes ya deben haber leído la tarea de este módulo, una tarea que tiene como finalidad evaluar, ¿no? Evaluar diferentes representaciones visuales aprendidas durante clasificación, pero en un contexto de búsqueda, ¿no? ¿Y eso para qué? Para determinar qué tan buenas son esas representaciones aprendidas en un problema diferente para trasladarlas a otro contexto, ¿no? Entonces el objetivo es entender que las redes convolucionales pueden aprender representaciones visuales y que se pueden aplicar a otros contextos. ¿Alguien quiere comentar algo? Bien, entonces vimos eso. Normalmente, cuando uno está en problemas de representaciones visuales, de aprender representaciones visuales, hay otras estructuras que aprendimos, como las redes en paralelo o las redes siamesas. Sin embargo, en la tarea que ustedes tienen que desarrollar, no van a tener que implementar esas estructuras, sino van a evaluar, van a aprender a evaluar las que se aprenden durante clasificación. ¿Ok? Por cuestiones de tiempo y básicamente porque esto es un ramo acelerado. Perdón, déjenme poner acá algunas ventanas. Luego vimos el problema de detección, donde estudiamos técnicas que me permiten aplicar los mismos backbones, las mismas estructuras base, para resolver problemas de localización de objetos o detección de objetos. Entonces, algo que debe quedar claro aquí es que la estructura base, esa estructura convolucional normalmente, se mantiene porque esa estructura es la que aprende las representaciones. Y al final uno lo que tiene son features, características, que luego se pueden conectar, se llama esto, a un head, a un cabezal, que aprende la tarea en particular. Por ejemplo, estas se pueden conectar a un conjunto de clasificadores para aprender a clasificar imágenes. Se pueden conectar a un vector que representa las características de imágenes en un problema de comparación entre imágenes, ¿no? Se puede conectar, estos features se pueden conectar a un head de detección, en donde el objetivo es aprender localizaciones, rectángulos, y dentro de estos rectángulos establecer alguna clase. Este rectángulo aquí contiene un perro, una bicicleta, un auto, en fin. Entonces, eso debe quedarles claro, ¿no? Que tenemos backbones, la arquitectura base, el esqueleto, el core, y luego uno varía los heads, que son básicamente los que hacen la pega particular en una tarea determinada. Y como tengo diversas tareas, por lo tanto, tengo diferentes funciones de loss. La función de loss es la que mide qué tan bien funciona su modelo durante el proceso de propagación o forward. Entonces, la red genera resultados y eso los comparo. Los comparo con los resultados esperados, ¿no? Comparo con los rectángulos que debo detectar, comparo con las clases que debo inferir, comparo con la distancia, no, o sea, comparo cuando estoy en vectores, diríamos, representaciones que hacen búsqueda por similitud, comparo vectores de manera de que valido si están cerca o están lejos, dependiendo si son
objetos similares a los que estoy comparando u objetos diferentes. Entonces, todas estas tareas difieren en su aplicación. Por lo tanto, implica definir losses particulares para cada una de ellas, ¿no? Hemos visto, o ustedes han visto previamente, a los cross entropy, que se puede utilizar en forma binaria o en forma de multiclase, que no es más que medir el error en base a la salida de la neurona que debe ser la que representa la clase, ¿no? Del input. Y el error no es más que el menos logaritmo, ¿no? de la salida de esa neurona, porque se espera que la salida sea alta, o sea, un valor alto. Se le pone menos porque a mayor valor el error es menor, y si es muy pequeño el valor que sale, el error debe ser mayor. Y esto tiene que ver con, o sea, se deduce a partir de la entropía, ¿no? Entropía entre dos distribuciones, y por eso se llama cross entropy. Y de ahí sale ese logaritmo. Luego hemos visto que para búsquedas por similitud se utiliza contrastive loss, que compara vectores, triplet loss, que compara vectores, pero compara un par negativo y un par positivo y los asocia. Y en el caso de detección hemos visto regresores, ¿no? Por un lado están los clasificadores, pero no es un solo conjunto, sino que son clasificadores por diferentes campos receptivos. Y hemos visto regresores que infieren bounding boxes, ¿no? Que infieren 4 valores, que son los que definen el rectángulo del bounding box. No hemos visto segmentación, pero en el caso de segmentación, la idea es muy similar a clasificación. Es más fácil que de la detección, porque no tienen que aprender regresores, sino que lo que uno aprende son clasificadores por píxel. Un píxel se clasifica como del caballo, del perro, en fin. Entonces, hay diversidad de tareas y por lo tanto diversidad de heads y consecuentemente diversidad de losses. Las funciones de pérdida dependen de la tarea que desarrollan. Y uno puede comenzar a ser creativo y definir sus propios losses dependiendo de la tarea que quieren desarrollar. ¿Ok? Esa es la idea global de lo que estamos viendo. Hasta ahora lo que hemos visto son problemas en el que la estructura, el backbone, la red, aprende a discriminar información. Es decir, tengo data y el modelo lo que hace es extraer características y discriminar. Esto es de información relacionada a cierto objeto, ¿no? Discrimina. Sin embargo, hay otros modelos que no tratan de discriminar, sino que tratan de generar imágenes. Tiene que ver con la síntesis, ¿no? Que un modelo aprende a sintetizar cierto tipo de objetos. Y se ha hecho mucho en este campo. De hecho, este campo se llama, el área de estudio son los modelos generativos, ¿no? Y de ahí viene. Entonces, en términos generales tenemos dos verticales, ¿no? Que es el tema de modelos discriminativos asociados a clasificación, detección, segmentación, búsqueda por similitud, modelos discriminativos. Y por otro lado tenemos modelos generativos, ¿ok? Cuyo objetivo es aprender a sintetizar un tipo de objeto en particular, o incluso varios tipos, y crear objetos, crear imágenes. Y esto cae dentro de lo que vamos a ver, que es el Deep Generative Model, son los modelos generativos, pero utilizando Deep Learning, porque históricamente la idea de desarrollar modelos generativos no viene con Deep Learning, sino va más atrás, y para esos fines se han utilizado modelos normalmente probabilísticos, en donde explícitamente se aprende cierta distribución, ¿no? Cierta distribución de mi data para aprender luego a generar aleatoriamente bajo esa distribución la data. Entonces vamos a ver en la sesión de hoy un poco de estos modelos generativos. Vamos a presentar. Y ahí está. Entonces el ejemplo más común y en donde se ha avanzado mucho es el de los rostros.
bajo cierta, obvio, tenemos que tener un dataset aquí, un dataset de rostros, de muchos rostros, y el modelo trata de recibir esos rostros y aprender a reconstruir los rostros. Entonces, internamente también aprende características, pero características no con el fin de discriminar, sino con el fin de generar nuevos rostros. Fíjense cómo ha ido variando la calidad de los resultados, ¿no? Hay mucho trabajo al respecto. En términos generales, lo que se ocupa aquí son modelos GAN, modelos generativos con adversario. Es decir, hay un adversario que trata de validar o de hacer caer al generador. Y ya vamos a ir viendo eso. Pero eso es el core. Dentro de estos modelos se han ido agregando mejoras, como por ejemplo, ir tuneando diversas capas de la generación para aprender características peculiares, como por ejemplo, diversificar el tipo de pelo, diversificar características de lo que estoy generando. Estilos se llama esto, la generación de estilos. Y por eso es que aquí hay un modelo que se llama StyleGAN. Aquí pongo el paper, ¿no? Es un modelo generativo que trata de aprender esos estilos a partir de modificar capas intermedias, ¿no? Ya hemos visto que las redes neuronales, convolucionales particularmente, entre medio aprenden ciertas características. Entonces es como aplicar genética, ¿no? Yo cambio cierta información en el entre medio de la red y puedo cambiar el color de pelo, el color de piel. Hay un trabajo bastante interesante en ese campo, el Style Gun. En la clase de hoy vamos a hacer una revisión diríamos, de los fundamentos, más que estudiar un paper en particular. Por los tiempos, yo voy a poner aquí las referencias y ustedes pueden acceder o luego preguntar. Entonces aquí hay un paper relacionado muy famoso relacionado con la generación de rostros. Entonces, esa es una de las tareas importantes. ¿Y por qué tiene éxito? Primero, porque se trata de un objeto en particular y un objeto que tiene cierta anatomía, ¿no es cierto? Es decir, los rostros tienen cierta simetría, tienen ciertas propiedades que hace que los modelos funcionen bien. Hoy en día los modelos funcionan bien para generar. Es difícil discriminar entre un modelo sintético y un modelo artificial. Es difícil hoy en día. Entonces, eso se da porque hablamos de un solo tipo de objeto, que es el rostro. El rostro, aunque es variable, tiene propiedades únicas, ¿no? Como que se forma por dos ojos, nariz, hay boca, puede estar riendo, puede estar triste. Esto también se ha visto cuando uno habla de agregarle estilos. Uno puede generar rostros tristes, rostros con lentes, en fin. Esto es uno de los ejemplos más tradicionales en este campo. Manuel, ¿Sí? consulta, por ejemplo, bueno, ahora dada la tecnología existe todo el reemplazo de los rostros Mm, en el mundo del cine y otras aplicaciones. ¿Eso mm. también se hace a través de modelos generativos? Hoy en día mucho de eso está asociado a modelos generativos. Sí, la transfiguración, vamos a ver algunos ejemplos más ahora, se hace a través de modelos generativos, sí. Muchas gracias. La, la super resolución. A ver, cuando vimos, no recuerdo si les he comentado, pero posiblemente, en la primera fase la primera sesión, hablamos un poco de convolución, de información, de imágenes, y, y hablamos del término resolución. La resolución no es igual que el tamaño de la imagen. Hay relación, sí, pero no es lo mismo. La resolución tiene que ver con el proceso, diríamos, se da en el momento en el que digitalizan o generan la imagen, ¿no? Y esa resolución está asociada a la cantidad de elementos fotosensores que ustedes tienen en un dispositivo, ¿no?
y que está relacionado al muestreo de la información. Por ejemplo, ustedes tienen un cheque y lo escanean, y ese escaneado se configura de manera de que ustedes especifican, ¿no es cierto?, cuántos puntos por pulgada van a generar. O sea, los dots per inch, DPI. Los DPI es la medida de resolución. ¿Cuántos puntos por pulgada van a generar la imagen? Mientras más puntos por pulgada significa que van a tener más detalle. Mientras menos puntos por pulgada, menos detalle. Pero eso también tiene que ver con la capacidad de su sensor. No pueden tener mucho detalle si ustedes tienen sensores con pocas celdas fotosensibles, ¿no? Por eso es que las cámaras digitales o los escáneres vienen con un parámetro o una propiedad que es hasta cuánto de resolución permite, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad de celdas que captan la información. Bueno, entonces, en ese momento se da la resolución. Es decir, si en ese momento ustedes captan una imagen con pobre resolución, ya perdieron porque no tienen información para reconstruirla. Una imagen que tiene poca resolución y ustedes la agrandan, le hacen resize, no están aumentando la resolución se mantiene igual, lo que aumentan es el tamaño. O sea, si tienen una imagen, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren hacer estos anuncios publicitarios y tienen una imagen, diríamos, de una foto tradicional de 1024, vamos a hacer cuadrados, poner cuadrados por 1024. Ok, ustedes en la pantalla la ven perfecta, muy bien, pero ahora esto lo ponen en una publicidad, en un papel, ¿no? De grandes dimensiones, como publicidad, se va a ver bastante pixeleada, porque no hay cómo reconstruir la resolución, la información perdida. ¿Sí? Solo lo que hacen es aumentar el tamaño, pero la resolución sigue siendo la del origen. Esa es la diferencia entre tamaño de imagen y resolución. Claramente, si ustedes tienen al inicio alta resolución, la imagen que se genera es muy grande porque tiene muchos puntos, ¿sí? Y de ahí pueden achicarla, aumentarla, pero el aumentar no aumenta la resolución realmente, pero el reducir sí, pues porque al reducir ustedes están perdiendo información, así que también se reduce la resolución. Ok, entonces, naturalmente, cuando uno quiere aumentar la resolución, a través de tamaños, o sea, a través de técnicas básicas como resize, el cambiar el tamaño de la imagen, eso no funciona, aunque hay métodos que interpolan los píxeles para generar los píxeles faltantes. Y eso más o menos funciona bien, pero no tiene, diríamos, su limitación, o sea, no pueden aumentar tanto el tamaño. ¿Qué es lo que se debe hacer? Lo que se debe hacer es, o sea, ¿cómo puedo yo darle la información faltante? La información faltante se tiene que hacer a partir de aprendizaje. Si yo tengo una imagen de un gato, ¿sí? Y mi modelo aprendió a generar gatos, entonces sabe, de alguna manera, cómo se compone un gato, y por lo tanto, si quiero ampliar la foto del gato, al tener la semántica del gato en el modelo, se puede llenar la información faltante en forma precisa, pero no es que se haya agregado esa información, diríamos, así de la nada, no. Se entrenó un modelo que es capaz de aprender información de la naturaleza y ese modelo aprendió a completar información faltante porque de algún modo mantiene la semántica de los objetos de interés. Entonces aquí a través del Machine Learning y de los modelos generativos, se ha permitido, o nos ha permitido, por ejemplo, como otra aplicación, digamos, tipo aquí, es lo que tiene que ver con generar imágenes de alta resolución a partir de imágenes de baja resolución. Esto se llama super resolución. Y acá hay otro paper, Photorealistic Single Image Super Resolution Using GAN, ¿no? Generative Adversarial Network, que son las GAN, G-A-N. Y aquí, fíjense, la primera es el aumentar el tamaño o tratar de aumentar la resolución, pero que saben ya que no es así, a través de interpolar en forma bicúbica. Es decir, con muchos vecinos alrededor para cada punto faltante. Y la calidad sigue siendo pobre. Pero si ustedes completan la información, el modelo completa información a partir de un aprendizaje con Deep Learning, acá está la Super Resolution GAN, SR-GAN, ustedes pueden generar modelos como el que ven aquí, en donde la calidad es bastante alta.
algunos indicadores aquí que miden la calidad. Pueden ver más sobre eso en el paper correspondiente. Pero a simple vista, sin medir la métrica aquí, se ve que hay alta calidad. Y la última es el original, ¿no? O sea, lo que hacen para testear es a una imagen original de alta resolución, le bajan la resolución, luego pasan por el modelo y ver cómo el modelo reconstruye. Y claramente la reconstrucción es muy, muy buena, ¿no? Esto se hace. Entonces, si ustedes están interesados en Super Resolution, sugiero leer ese paper. ¿Qué más se puede hacer con los modelos generativos? Por ejemplo, esto tiene que ver ya más relacionado con modelos generativos condicionados y que hacen transferencia de estilos. Aquí lo que hacemos, hay un paper que utiliza un modelo que lo vamos a ver más adelante, que es el Cycle Consistent Adversarial Network o Cycle Consistency, tema en el que tengo a un estudiante de magíster trabajando y que en una hora se va a conectar con nosotros para que les explique qué es lo que está haciendo, un trabajo entretenido, está haciendo unos primeros experimentos, pero el objetivo es más desafiante. Este paper lo que hace es hacer como una traducción o traducción desde un input a un output. Y ese output tiene que ver con un estilo particular. Es decir, la red aprendió a generar estilos, imágenes o fotos bajo el estilo de cierto pintor o cierto artista, como Monet o Van Gogh, por ejemplo, ¿no? O Cézanne. Entonces, dado que la red se entrenó con un conjunto de fotos, de arte, de Monet o Van Gogh u otros, dada un input, el modelo es capaz de generar un output en el que mantiene la información del input, pero le agrega el estilo de Monet o de Van Gogh. Bastante bonito, ¿no? El tema. A mí particularmente me gusta más porque ustedes pueden generar sus propias pinturas, ¿no? Para la casa, para el DEPA y enmarcarlo. Es un tema bastante interesante y muy famoso también dentro de los modelos del Deep Learning. Y ahí abajo menciono el paper en donde se discute eso. En ese mismo paper, lo que se hace, por ejemplo, es hacer esa transfiguración, le llaman, ¿no? Por ejemplo, pasar de el caballo a la cebra, o de la cebra al caballo abajo. Eso también me permite a mí, por ejemplo, pasar de un dibujo a una foto realista, o de una foto a un dibujo, un conjunto de contornos. Entonces, esta transfiguración es otro ejemplo que mencionan en este paper de Ampere Image to Image. ¿Y por qué Ampere? Porque no se entrena con pares, sino que se tiene un conjunto de objetos que representan la distribución del input y otro objeto que representa cómo es el output. Entonces, lo que trata de hacer el modelo, básicamente, es generar un output que se acerque al input, o sea, que pueda incluso a partir de ese output reconstruir fácilmente el input, pero además que se parezca a la familia de cebras, en este caso. Entonces, hay toda una arquitectura que trata de forzar el funcionamiento, ¿no? de esta arquitectura neuronal. Ojo, todos estos modelos, voy a volver a indicar eso, todos estos modelos se parecen a los discriminativos respecto a que mantienen el backbone muy parecido a lo que hemos visto. Es decir, acá también se ocupan redes convolucionales, se ocupan redes que van reduciendo la resolución para extraer características. Las características aquí siempre también van a ser relevantes porque finalmente yo quiero extraer características que mantengan la semántica del caballo y que me permita luego generar output. Es decir, el objetivo es otro, pero siempre va a existir ahí el extraer características. Otros modelos se han entrenado, por ejemplo, en los japoneses les gustan mucho ¿no? los manga, los animes, y seguramente a varios de ustedes seguramente que también son fanáticos de
estos monitos o de estos cómics. Y justamente para hacer cómics o para generar anime, lo que hay que hacer es generar personajes. Y el generar personaje es un asunto creativo. Entonces, si o sea, uno podría entrenar modelos que sean capaces de generar personajes estilos manga, ¿no? O estilos anime, como lo que ven ahí, con ojos grandes o con los pelos bastante ultra modernos, ¿no? Ultra moderno. O generar objetos 3D. Bueno, no tengo el paper aquí, pero quiero comentarles de algo que dentro de mi investigación hacia el e-commerce, ¿no? Cuando uno busca, por lo que yo les explicaba, busca productos, por ejemplo, en un dibujo, la experiencia del usuario no solamente les da, o sea, se basa en encontrar lo que quiere, sino en tener una representación realista del objeto. Normalmente ustedes quieren buscar una lámpara, ok, van al e-commerce y les sale lámparas. Pero les sale lámpara, la foto, que ustedes quisieran ver cómo es, digamos, o cómo ese modelo de lámpara se ve en 3 dimensiones. O agregar realidad aumentada, se llama como ese modelo 3D lo puedo poner en mi pieza y ver cómo se ve antes de que la compre. Entonces, generar un modelo 3D para cada objeto del e-commerce es costoso, ¿no? Imagínense la lámpara. ¿Cómo generar un modelo 3D de la lámpara? Se puede, escanean con el escáner 3D, pueden generar un modelo 3D. Pero eso es costoso hacerlo para cada producto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? No tengo el paper aquí, pero es un trabajo que se ha hecho, que existen referencias. Entrenamos modelos que aprendan a generar lámparas en general. Entrenamos un modelo que aprende a generar lámparas. Entonces, cuando el modelo aprende a generar lámparas, aprende la semántica de la lámpara, que se compone de cierto parante, cierta campana, ¿no? O sea, la lámpara por sí misma, bueno, las formas de la lámpara, ¿no? Entonces, dado que ustedes tienen una foto de una sola perspectiva, lo que hace el modelo es entender que se trata de una lámpara y genera la información faltante, o sea que el modelo es 3D, bajo la semántica de que eso es una lámpara, por lo tanto puede ser capaz de reconstruir la información faltante, como el caso de la superresolución. Y eso es bastante interesante, ¿no? Y sería súper buen negocio en el e-commerce, ¿no? Proponer un modelo al e-commerce, es decir, no solamente vas a buscar, sino que ahora en tu e-commerce vamos a hacer realidad aumentada. Todos tus productos se van a pasar a 3D sin necesidad de que tengas que escanearlos todos, porque voy a tener un modelo generativo que va a generar el modelo 3D de tus productos. Pero hay que entrenar ese modelo con una base, con un conjunto de productos, ¿no? Pero hay dataset para esto, hay dataset para bases para hacer esto. Entonces eso tiene que ver con generación de objetos 3D, fíjense, ¿ven? Aquí hay algunos modelos que se han generado como armas, las sillas. Aquí en este caso, a la izquierda es lo que hay en el dataset y a la derecha lo que se genera, lo que hace el generador. ¿Ok? Y el generador aprende esa semántica. Tengo un amigo que trabaja también en este tipo de problemas, pero más llegados al legado cultural, al patrimonio cultural, en el que lo que ellos hacen es reconstruir cerámicas, ¿no? Cerámicas precolombinas posiblemente, en el que en los museos vemos que tengo las cerámicas y crear los objetos faltantes es complicado. Entonces, a través de modelos generativos se completa y luego ustedes pueden tener una impresora 3D que genera la parte, el pedacito faltante y completan la figura. Es un tema muy interesante. Aquí un modelo generativo desarrollado por NVIDIA, aquí hay un video. ¿Se escucha el audio del video o no? Creo que no. Creo que tengo que hacer algo aquí, ¿no? Si alguien sabe. Audios. Settings. Share sound. Aquí está. Ahora sí. Oh, that's wonderful. ¿Ahora sí? Sí, sí se escucha. Ahora sí. Let's try and darken that up a bit with some cloud. Oh, that's wonderful. What if we were to change all that to rock? Okay, let's click on rock, and we gotta replace the mountain. Let's try waterfall just by pulling water down from the top there. Okay.
Wouldn't it be great if everybody could be an artist? If we could take our ideas and turn them into compelling images? This technology allows us to create a smart paintbrush so that if you wanted to create a new picture, you can just draw the shapes of the objects that you want, and the neural network can then fill in all the details. If we add a water feature, the network is able to add reflections, not because we told it that, but because it learned it. Or if we change the ground to be covered in snow, then it knows that the sky also needs to be a different color. I really think this technology is going to be great for architects, designers, people making virtual worlds to train robots and self-driving cars. The input to this model is something we call a segmentation map. It's like a coloring book picture that describes, here's where a tree is, here's where the sky is, here's where the ground is, and it doesn't have any details. And then the neural network is able to fill in all of the texture and shadows and the colors based on things that it's learned from a large database of real-world images. I would like to see that tree reflecting in that pond. The real advance here is that we're able to synthesize images with a lot more diversity and more fidelity than we were able to in the past. I really think this technology is going to be great for the dreamers of the world. Qué interesante, ¿no? Y qué buena música de fondo, ¿no? Que es parte del atractivo de ello. ¿Entendieron? No sé si lograron entender. Bueno. Sí. Perfecto. Como que al final es un tipo de programa, un software que al pintar en ciertas áreas con distintos colores que pertenecen a, no sé, pues, al cielo, a agua o a una montaña, como que uno iba generando un bosquejo de algo que quería o se imaginaba tener, y el modelo lo generaba a partir de solamente de los colores. Exacto. Este es un caso típico de modelo condicional. Claro, aquí hay mucha ayuda de parte del usuario, ¿no? No necesita ser un artista para generar imágenes fotorrealistas, pero le llama como el Smart Brush, que es como el pincel inteligente, ¿no? Que dado un conjunto de objetos, esto hay que tenerlo en claro, esto está limitado a una cantidad de objetos. Uno indica qué objeto quiero, por ejemplo, que quiero roca o piedras, acá quiero cielo, acá quiero montañas posiblemente, acá quiero vegetación. Entonces uno marca qué objetos quiero, en dónde los quiero, y el modelo generativo genera una imagen fotorrealista a partir de este conjunto de labels. Entonces el input es un mapa de labels, es un mapa, como un mapa de segmentación, y el output es una imagen fotorrealista. Esto es un trabajo que me parece que en el 2018 o 2017, no recuerdo exactamente el año, pero por ahí, la desarrolló en NVIDIA a partir de modelos generativos. ¿Qué hizo? Particularmente, entrenó un modelo generativo en el que la entrada es ese tipo de input, el que está a la izquierda, y agrega información de estos labels en las capas intermedias para poder generar objetos fotorrealistas como la roca, la vegetación. Entonces, todos se basan en modelos generativos y cada propuesta agrega cierta mejora o cierta propuesta, ¿no? Dentro del modelo GAN. Bueno, su propuesta justamente fue acá la normalización espacial adaptativa. Es un trabajo bastante interesante y los resultados son buenos siempre que ustedes tengan el input de la izquierda, ¿no? Una imagen segmentada. De hecho, en el año 2018, sí, 2018 fue, con un estudiante que estaba haciendo pasantía conmigo, que llegó de unos amigos de Francia, dijimos, a ver, probemos esta imagen, este modelo Gauguin en la generación de prendas de vestir. Démosle un conjunto de diferentes modelos de prendas, que es altamente variado, y el modelo no se desempeñó bien en general. Los modelos generativos tienen dificultades cuando se enfrentan a una diversidad de objetos, porque el modelo tiene que aprender a diferenciar esa diversidad de tipos de objetos.
Entonces, para hacer eso, requiere mucho cómputo y muchas GPUs, posiblemente clústeres de GPUs. No se puede hacer fácilmente, es un problema. Pero si uno entrenara el modelo en un conjunto limitado de objetos, como por ejemplo zapatos, bolsos. Voy a hacer un modelo para pantalones. El modelo funciona muy bien. Aquí hay unos ejemplos que logramos con Avelina, que fue una de las pasantes que tuvimos, en el que se hacía un bosquejo pintado de la prenda y generaba un producto con una foto, más fotorrealista, ¿no? Acá, ustedes fíjense el zapato como que un zapato café y genera el zapato de café con esa forma, ¿no? O un zapato de dama, aquí, en fin, bolsos. Aquí fue algo interesante, fíjense, el dibujo se presentó con pequeños círculos blancos y no se generó esos círculos blancos. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el modelo nunca aprendió las texturas. Nos dimos cuenta que el dataset que teníamos no tenía texturas. Entonces el modelo se sesgó por el color y las texturas nunca aprendió a generarlas. Entonces por eso es que, digo, requiere mucha data, requiere que se entrene un modelo con data que represente la distribución real de lo que quiero generar. Es un ejemplo que hicimos hace unos años. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, lo primero que les voy a explicar, y ahí vamos a cortar, es decir, hasta en unos 20 minutos, 15 minutos, son los Variational Autoencoder, los VAE. Los Variational Autoencoder es una extensión de los Autoencoder que trata de aprender cierta distribución y tiene sus fortalezas. De hecho, hemos hecho cosas interesantes con algunos estudiantes con los Variational Autoencoder. Pero antes de ello, hablemos de los autoencoders. ¿Qué son los autoencoders? Los autoencoders son arquitecturas que se parecen mucho a lo que ya hemos visto, ¿ah? Pero miren, tienen una primera parte que se llama encoder, que codifica. Y esa codificación, hemos visto, es como extraer características. Ustedes han visto que parte de un modelo siempre de alta resolución y voy achicando la resolución. Entonces eso se parece a esto, ¿no? Ingreso un X y extraigo características. Las características son los Z, que formalmente se le llama el vector latente, y eso genera el espacio latente o el espacio de características. Un espacio que sea reducido y que represente a la data que estoy procesando. Entonces, el Z representa el espacio latente, así se le llama formalmente en esta área. Entonces, lo que uno entrena acá es un codificador, un encoder, FX, que codifica el input en algo que sea fácil de procesar luego. Y este encoder es típico en las redes convolucionales. Pero el autoencoder tiene la función de que a partir de este Z, yo debo reconstruir el X. O sea, debe ser un vector que reconstruye el X. Aquí no hay labels, por lo tanto, esto es un modelo autosupervisado, self-supervised. No necesito darle etiquetas. No es un modelo supervisado. ¿Y quién se encarga de reconstruir? El decoder. El decoder toma el Z y decodifica. Normalmente el Z es de una dimensionalidad mucho más pequeña que el X, ¿ya? Y la tarea del autoencoder es simplemente medir el error, ¿no? O sea, el loss que uno tiene es el error de reconstrucción. Medir la diferencia entre el X y el X sombrero. Y eso es todo. Este modelo no es un modelo generativo, no. Es un modelo simplemente que aprende un vector de características con el fin de reconstruir. ¿Y tiene sus aplicaciones? Sí. Por ejemplo, se puede utilizar para eliminar ruido. Ustedes podrían acá ingresar una imagen con ruido, o sea, tienen la imagen X con ruido y sin ruido. Y lo que tienen que entrenar es un modelo que aprende a extraer características para que genere la imagen sin ruido. Entonces, el Z como que filtra la información ruidosa y obtiene la información como del objeto relevante y genera el objeto sin ruido. Esa es una aplicación muy útil que ha funcionado muy bien en el campo de los autoencoders. Ingreso una imagen con ruido y entreno el modelo para que elimine el ruido.
Pero de ahí los autoencoders no tienen, no han sido más populares que ello. Normalmente algunos piensan que el Z puede ser utilizado para comparar imágenes. Y se ha demostrado que si la función objetivo es reconstruir, normalmente la representación que se ocupa o que aprende el Z no tiene el nivel de generalización para comparar bien imágenes, porque el problema de reconstrucción no es el de comparación. No estoy comparando imágenes. Entonces, aunque algunos lo han utilizado como técnica semi-supervisada para aprender características, no es muy eficiente para comparar imágenes, pero sí para reconstruir, sí para este problema. Y esto de los autoencoders, que tenemos un encoder y un decoder, son arquitecturas que hemos visto o que se ocupan normalmente en las redes, particularmente en los problemas de segmentación. Nosotros no hemos visto segmentación, pero aquí les doy algunos ejemplos de segmentación. Para segmentar, ustedes tienen una imagen, tienen etiquetas que representan los segmentos, aquí clase hay aquí, y se usa una red que codifica, extrae características, y luego a partir de esas características reconstruye, pero no reconstruye la misma imagen, sino que reconstruye una imagen segmentada. Mira, aquí están las células de tu imagen. Este es un ejemplo de imagen microscópica. Y este modelo se llama UNet, por la forma de U de la arquitectura. Normalmente los modelos de segmentación tienen esa gracia. Fíjense aquí, una parte del input, o sea, el input ingresa, se codifica la información y se decodifica, pero al decodificar genera un output que es la segmentación. ¿Ven? Entonces el encoder-decoder es un modelo tradicional dentro de los modelos de redes convolucionales. Sin embargo, estos modelos que estoy mostrando aquí son supervisados. El autoencoder, por el nombre self-supervised, es self-supervised, autosupervisado. Sin embargo, los autoencoders no son suficientes, o sea, no son modelos generativos. No sé, cuando digan un modelo generativo, autoencoder, no, eso no es un modelo generativo, porque el modelo no aprende a generar información aleatoria. O sea, no puedo generar diferentes dígitos si aprendo a reconstruir dígitos. No, solamente que dado un Z particular, siempre me reconstruirá el mismo dígito. No es que aprenda a generar una diversidad de dígitos, no. No aprende una distribución. De hecho, en ningún momento aquí veo una distribución. No aprende una distribución. Entonces, un simple autoencoder, el espacio latente simplemente es un Z, ¿no es cierto? El Z. Mientras que el variational autoencoder, dado un X, el modelo aprende una distribución determinada para X similares. O sea, dado X, va a haber una probabilidad de que ocurra un Z. O sea, dado un X, puedo tener un Z u otro Z con cierta probabilidad. Entonces, acá hay lo que aprende en realidad es una distribución. De manera que si yo sampleo bajo esta distribución un Z determinado, o sea, tomo un valor aleatorio de esta distribución, esta distribución, ustedes imagínense que es una gaussiana, o sea, un conjunto de puntos que tiene más densidad en el centro y menos densidad hacia afuera. Entonces, si ustedes toman un valor aleatorio de ahí, lo decodifican, y la idea es que al decodificarlo, reconstruyen el X. Ese es el variational autoencoder, que trata de agregarle un enfoque más probabilístico dentro de su modelo. Entonces, la idea del espacio latente es la siguiente. El espacio latente es el espacio de características intermedio, que lo voy a simular en 2D, pero puede ser de más dimensiones. Lo que sí es que ese espacio es de menor dimensionalidad que el input. Entonces, el espacio latente son puntos que, fíjense, se van a ir agrupando o van a ir especializándose en cierto tipo de objetos. Por ejemplo, aquí están los azules, por aquí los verdes, por aquí otros azules. Es decir, cada color representa tipos de objetos, por ejemplo, dígitos. Pero entonces, a diferencia del autoencoder, en que dado un X, el X de input, se traduce a un Z, a un punto en particular. En el variational autoencoder, el X se traduce a una distribución. O sea, el Z que se genere podría ser cualquiera de una distribución gaussiana. Entonces, no aprende un Z en particular, sino aprende un mu, que es el centro, con una desviación.
¿sí? Eso es lo que aprende. Y luego de esa distribución tomo un Z y hago que se reconstruya. Entonces, en la práctica, cuando uno va aprendiendo esos zetas, parto de un espacio ruidoso como esto. Mire, cada color representa un dígito. Y la idea es que en el tiempo, los objetos similares se van agrupando. Aquí están los unos, por acá están los 7, que se parecen al 1, los 2, ¿no? Y se va armando los clústeres. Y dense cuenta que cada clúster tiene como la forma de una gaussiana, porque la distribución que se ocupa es la gaussiana por sus propiedades, por su facilidad de implementación. Entonces, hay como una preferencia por usar siempre distribuciones gaussianas. Y algo interesante que ocurre aquí es que los clústeres se van formando de manera de que clústeres vecinos tengan formas similares. Por eso que el 1 y el 7 están juntos aquí. Pero el 1 y el 8 no, posiblemente porque el 1 no se parece tanto al 8. El 8, ¿qué color está? Por aquí. Tal vez se parece más al 3. El 3 que es el rojo, ¿no? Por ahí está metido. Entonces, esto de aquí es un proceso intermedio de espacio latente que se va generando. Hay un ejemplo un poco más didáctico. Entonces, aquí tengo 3 tipos de objetos. Y aquí se aprenden los triángulos, aquí los círculos, y aquí los cuadrados. Pero entre medio ustedes van a tener cuadrados en forma de triángulo, o sea, cuadriláteros en forma triangular. Por acá, triángulos, en realidad no son triángulos, sino que son triángulos redondeados, si quieren decirlo de un modo, ¿no? O cuadrados redondeados. Entonces, esta es la gracia de estos version autoencoder. Y eso se aprende automáticamente. Entonces, ¿cuál es la... ¿cómo funciona esto? Tengo un input que puede ser una imagen, ojo, y esto puede ser una red convolucional, el Neural Network Encoder. Pero al final lo que yo aprendo es una representación, un vector. Un vector que tiene 2 partes. La primera parte es el mu. O sea, imagínense que tienen un vector de 200. Los 100 primeros valores representa el mu del espacio, el mu de 100 valores. O sea, si el input tiene 1000, ustedes pueden reducir a un espacio de 100, donde tienen un mu, un centro, y tienen una varianza. En realidad, aquí debería ser una covarianza, pero se asume que, diríamos, no hay dependencia entre las variables, por lo tanto es una diagonal, y la cantidad de... O sea, es la varianza por cada dimensión. Y si tengo 100 dimensiones, tengo 100 valores, por lo tanto la varianza también es otro vector de 100 valores. Eso se aprende. Y esto representa una gaussiana multivariada, como lo que ven aquí. Entonces lo que hacen luego es samplear de esta distribución un z, un valor z. Claramente hay más probabilidad de que esté cerca al mu, dependiendo de la desviación. Y con este z reconstruyen el x. Y así van entrenando, así van entrenando. Vas a un x, aprende una distribución, samplean y reconstruyen. Entonces, entre un x, aprende una distribución, samplean y con algún elemento sampleado, o sea, y fíjense que en el sampleo pueden tener cualquiera de estos elementos va a reconstruir lo mismo. Más probable, obviamente, lo que está cerca al mu, pero dependiendo de la desviación, pueden tener cualquier valor alrededor. El algoritmo es simple. De hecho, en la práctica de hoy van a ver, está implementado, lo tenemos implementado, lo hemos implementado, y van a ver cómo este modelo se puede implementar fácilmente. Acá la gracia es que esto sí es un modelo generativo. ¿Por qué? ¿Dónde está la parte generativa? Fíjense que aquí están sampleando. Acá entra un valor aleatorio en realidad. Si ustedes desacoplan este componente, sacan la parte izquierda, se quedan con un modelo generativo, en donde le pueden poner cualquier z y va a generar algo. Va a generar algún dígito. En sí, el algoritmo es esto. Ingresa el x. Lo tenemos aquí el de la derecha es más completo. Tenemos el x
se codifica con una red neuronal, una red convolucional, y al final acá tengo un mu y un sigma. Sampleo, acá hay una estrategia para samplear, que básicamente es tomar un valor aleatorio entre 0 y 1, ¿ya? Y multiplicarlo por la desviación y luego sumarle al mu. Esta es la forma en cómo se hace para poder facilitar el cálculo de la derivada. Entonces samplean aquí y el sampleo luego entra a un proceso de decodificación y reconstruyen y miden la reconstrucción. Bien, pero además acá se supone que la distribución es una distribución que trata de mantener un espacio gaussiano. El espacio que se genera es gaussiano. Entonces, por acá hay una función de error también que mide qué tanto se parece estas distribuciones a un espacio gaussiano. Y la idea es que se parezca harto a un espacio gaussiano. Es decir, que se mantenga, fíjense, en general, el espacio que se aprenda sea un espacio gaussiano. Y dentro de ella se van construyendo diferentes subdistribuciones. La gracia es que esta comparación de distribuciones es fácil de hacerla. Hay algo que se llama divergencia KL. Y la divergencia KL mide en base a entropía cruzada, puede comparar distribuciones. Y la gracia es que cuando uno tiene distribuciones normales, esto se traduce a una fórmula bastante sencilla, que en el código lo van a revisar. Aquí hay ejemplos entrenados con rostros, por ejemplo, aquí. Son rostros que se generan en un espacio. El espacio latente, supongan que son dos valores que representan la ubicación de una coordenada en el espacio. Dense cuenta que los rostros más parecidos están agrupados, ¿no? Y van cambiando. Igual sucede bueno, en este caso no, en este caso son son ejemplos aleatorios que se generaron, no tiene que ver con el espacio. Los dígitos, son dígitos autogenerados. Creo que el que tiene coherencia espacial es este. Ahí. Aquí el ejercicio que hicimos es tener el espacio latente en 2 dimensiones y luego usar esas 2 dimensiones para generar, variando, fíjense, variando los valores del z. Y fíjense, los zetas que están juntos tienen forma similar y el cambio es suave. Del 1 va saliendo el 9 y de ahí el 7. Y el 0, que es diferente al palito del 1, está lejos. De hecho, se parece más a los 8 y de por ahí a los 2, al 5. Esta es la gracia. Esta es como la representación del espacio que se va aprendiendo. El espacio son números, que es la ubicación de cada figurita. Y eso que estoy dibujando acá es la generación, lo que devuelve el generador. Es decir, los dos numeritos entran acá, ¿okay? El Z, el sampling, y aquí se reconstruye. Esto es lo que devuelve. Ok. Pero tiene su problema, ¿no? El gran problema del Version Locked Encoder es que lo que genera no es muy real. Si ustedes observan aquí, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Puede hacerla por el chat, sí. ¿O no? ¿Quién me quiso decir? ¿Alguien quiere hacer una pregunta antes? Y Sergio parece que está escribiendo la pregunta, dice que no puede hablar porque tiene Ya, mucho no hay ruido. problema, con tranquilidad, esperamos. Pero, entonces, aquí son ejemplos, y ustedes lo que ven aquí es que los ejemplos que se van, o sea, no, las imágenes generadas son fácilmente descartables. Ustedes pueden entender que eso es falso porque son como blur, ¿no? Hay cierto blur, la calidad no es buena. Sí, lo que pasa es que este término de reconstrucción, que es la diferencia euclidiana o la diferencia L2, trata de homogeneizar la información para minimizar ese error. Es una desventaja de este modelo. Y eso se soluciona con los modelos generativos, que ya voy a explicar. Entonces, una gran desventaja de los version autoencoder es que lo que genera tiene una característica de blur. ¿Ok? Pero hay una propiedad, que la propiedad es que el espacio que genera es un espacio en el que junta formas similares, ¿no? Los 1 cerca de los 9, no en cualquier lugar, sino que el cambio es suave, y eso puede ser bueno como vector de características para casos de recuperación de imágenes. Y estos son modelos entrenados en forma
autosupervisadas. Y aquí nunca le dije, esto es el 1, este es el 2, este es el 3. Automáticamente, de acuerdo a la similitud, el modelo aprende, ¿dónde está? Por acá, aprende a agruparlos, Esa es la idea, y esto se refleja en este ejemplo aquí. Se agrupan los 1, los 9, los 4, en fin. Pregunta de Sergio, ¿se puede usar para atacar problemas de clasificación con desbalance? Sí, los modelos generativos se pueden ocupar para completar información, digamos, completar desbalance, pero para el tema de desbalance hay otras, ya hemos visto que hay otras técnicas, como por ejemplo el caso de usar focal loss. El focal loss es muy bueno para ello, porque el focal loss lo que hace, y lo hemos visto en la clase pasada, y Cristóbal también lo comentó, es centrarse en lo que no se ha clasificado bien, y lo que ya se clasificó bien se descarta, y esto tiene un efecto directo en el desbalanceo, pero es posible generar datos para entrenar también. Ok. Voy a hacer una pausa aquí antes de seguir, y en la siguiente media, 40 minutos, vamos a completar con modelos generativos. Bueno, vamos a hacer una pausa de 10 minutos y regresamos. Como siempre voy a tener la grabación.